Ahora sí, pues. Ya. Dios les bendiga a todos, hermanos. En esta hora vamos a dar inicio a lo que es el estudio bíblico y les pido que compartamos la oración de inicio para que todos podamos eh, estar unidos en la oración. Vamos a orar para el estudio bíblico en esta hora. Acompáñenme, hermano. Poderoso y eterno Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú, oh Señor eterno, nos has dado la oportunidad de estar unidos, aunque sea a la distancia, pero sí que podamos compartir en esta oración ese deseo de poder aprender de tu palabra y que cada uno de nosotros podamos aprender y ser enseñados por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que tú nos das. Poderoso Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria en este momento y para siempre. Amén y amén. De esta manera. Amén. ¿Y la comida? ¿La metemos aquí? Sí, en la mesa. De esta manera vamos a dar inicio porque el tema que quiero presentar en esta hora es el tema que dice diferentes tipos de bautismos. Ese es el tema que en esta hora vamos a compartir. Y les invito a que podamos todos tener ese deseo de aprender, ese deseo de conocer mejor de la palabra de Dios. Bienvenidos, Señor. Dios les bendiga. Y el tema se llama, así como mira aquí, diferentes tipos de bautismos. ¿Ves? Entonces, esto es un tema muy importante y necesario para que podamos nosotros conocer este tipo de temas. Tenemos el primer bautismo que se menciona en la Biblia. El primer bautismo que se menciona en la Biblia se encuentra Primera de Corintios 10, verso 1 y 2. Ahí está el bautismo que el apóstol Pablo menciona. ¿Ves? Ese bautismo tiene que ver únicamente con el pueblo de Israel. Dice que Dios pasó al pueblo de Israel en medio del mar, en seco. El pueblo de Israel pasó totalmente en seco, y este bautismo fue por medio de Moisés. Fue por medio de Moisés como Dios introdujo al pueblo de Israel dentro del mar que ellos pasaron totalmente en seco. Entonces ellos ni cuenta se dieron de lo que pasó ahí. ¿Lo leyó? Sí. Ah, bueno. Entonces ese es el primer bautismo que se menciona en la Sagrada Escritura. ¿Ves? Se lo leo. Si lo lee, por favor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Amén. Entonces dice que todo, o sea, todo Israel fue bautizado entre la nube y la mar. Ustedes saben que ser bautizado significa ser muerto y sepultado y resucitado. Esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba unas nubes por arriba. El mar estaba con paredes aquí y paredes acá. Entonces el mar en sí, aquí tiene, hermano. El mar en sí era el objeto
que Dios utilizó para bautizar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó, dice, en medio del mar y la nube que los cubría. Entonces, el Señor Jesús quiere que nosotros conozcamos este primer bautismo. Este primer bautismo solo se dice que fue por medio de Moisés. No se dice que se dijo en el nombre del Padre o en el nombre de Jesús. No se dice que se dijo en nombre de nadie, sino que en Moisés, ¿verdad? En ese momento el líder era Moisés. Era a través de él que este hecho se dio en ese momento. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que es que los cubría con una nube y yendo ellos dentro del mar. El mar tenía dos paredes, una aquí y una a este lado, y el pueblo pasó en seco y arriba la nube. Entonces esa era una tumba donde iba metido el pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo se refiere que el pueblo fue sumergido en las aguas. El propósito de Dios de abrir el mar era con el propósito de lavar y liberar a su pueblo, aunque el pueblo ni cuenta se dio, no comprendió qué es lo que Dios estaba haciendo. Pero este bautismo fue único y exclusivamente para el pueblo de Israel. Solamente fue para el pueblo de únicamente fue para el pueblo de Israel. En este bautismo nosotros podemos ver, ¿verdad? Cuando el apóstol dice que Dios estaba atravesando a su pueblo por el mar y sumergirlo en el mar con el propósito de que el pueblo de Israel fuera bautizado. ¿Ves? Ese era el propósito en sí de Dios. Entonces, el apóstol trata este asunto. Pero también vamos a ver lo que pasó ya cuando el pueblo de Israel estaba en su tierra, estaba ya como una nación establecida, ¿verdad? En Israel. Entonces se dio lo que se conoce como el lavatorio en agua. Eso lo podemos ver en Éxodo 29:4. En Éxodo 29:4, allí nosotros podemos encontrar, aquí tengo la lectura, la voy a leer. Y llevarás a Aarón, Dios le está hablando a Moisés, y a los hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Tomarás su vestidura y los vestirás a Aarón con túnica del manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Entonces, el lavatorio en aguas en este bautismo era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después que pasó este bautismo, el primer bautismo, entonces, ¿qué es lo que se hacía en el segundo bautismo? Era una ceremonia de lavatorio de agua. Todos los judíos tenían que ser lavados con agua. Y Moisés mismo, a Moisés se le da la orden de que sea él que lave con agua al que iba a ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, y le dijo cómo lo iba a vestir a Aarón. Le dice, lo vas a vestir con esto y aquello, y le puso un montón de cosas. Entonces, el segundo bautismo que se menciona acá para el pueblo de Israel, recordemos
que esto solamente era para el pueblo de Israel. Esto, el lavatorio en agua, se practicó desde que ellos salieron del mar. Desde que salieron del mar, se practicó el lavatorio en aguas. Desde ese momento se practicó lo que es el lavatorio en aguas hasta llegar a un varón que se llamó Juan el Bautista. Bienvenido, varón. Este varón, Juan el Bautista, que lo tenemos por acá, Juan el Bautista, desde que se fueron pasados ellos, el pueblo de Israel, bautizados en el mar, ¿verdad? Desde que fueron bautizados en el mar, no se menciona para nada otro bautismo en la Biblia, solo se menciona el lavatorio en agua para el pueblo de Israel. O sea, esto duró por muchísimo tiempo. Fue hasta que apareció Juan en el río Jordán, donde él bautizaba a la gente, ¿verdad? Entonces, ahí Juan llamaba al pueblo de Israel, porque ya estaba profetizado en Malaquías 4, que Juan iba a preparar el camino del Señor. Juan iba a preparar este camino, pero este camino Juan lo venía preparando diciéndole a la gente que se arrepintieran, arrepiéntanse, y ese bautismo de Juan se le llama el bautismo de Juan, pero también se llama el bautismo del arrepentimiento, ¿ves? De arrepentimiento y de perdón de pecado. Entonces, el bautismo de Juan, ¿ves? Lo hacía en el río Jordán. Predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Lucas 3, del 1 al 8. Ahí está. ¿Ven? Entonces nosotros podemos ir viendo que ese bautismo tiene un seguimiento, ¿verdad? Primero Dios los pasa a ellos por el mar, cuando abre el mar, y una nube encima, entonces ahí bautiza a su pueblo. Luego viene Dios y hace esto, el lavatorio en agua, ¿verdad? Solo para el pueblo de Israel. Esto tardó un tiempo muy extenso hasta llegar a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento y para el perdón de los pecados. El único requisito que Juan tenía era ese, que se bautizaran en el arrepentimiento y el perdón del pecado. Ese era el único requisito. Entonces, y era solamente para judíos. ¿Ves? Entonces, ¿qué era Jesús? Era un judío. Por eso Jesús tuvo que acudir al bautismo de Juan, porque él era un judío. Entonces, Jesús llegó al río y desde que Juan lo miró, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 19 hasta el 28. Entonces, allí nosotros podemos ver Juan 1, 29 y al 34 también. Allí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que este varón Juan bautizaba en el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero os pregunto, ¿Juan a quién bautizaba? ¿Ah? A los israelitas, a los judíos, al pueblo de Israel. Era a quien Juan bautizaba. ¿Ves? ¿Será que habrán llegado gente que no eran judías y querían colarse ahí en la fila? Yo, pues llamarme Israel, ¿podía o no podía? Mi hermano Israel, bueno, no podían evitarlo. Pasaba primero. Él iba a ser el primero, por el nombre que ya lleva, ¿verdad? Entonces, sí, pero legítimamente
En Moisés es bautizado el pueblo de Israel. Durante este tiempo también solamente en este segundo periodo solo es para el pueblo de Israel, que es lavado en agua. Fijémonos bien que el agua tiene un papel muy importante, ¿verdad? Delante de Dios y los hombres, porque Juan, ¿a dónde se metió Juan para bautizar? No me le puso aquí mi secretario ¿a dónde estaba Juan, verdad? ¿Río Jordán? El río Jordán, correcto. El río Jordán era el escenario donde Juan el Bautista sumergía, ¿verdad? A los que llegaban a bautizarse, los sumergía en el agua, ¿verdad? Entonces, era el bautismo de Juan, donde llega Jesús, y cuando Jesús llega, vemos que Juan no lo quiere bautizar, ¿verdad? Juan le dice, no, yo debería ser bautizado por ti, ¿verdad? Rindiéndole el charro, pues, al más grande, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice, no, Juan, esto está así, que tiene que ser así, entonces cumple con lo que ya así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, aquí es bautizado Jesús. Ponémele aquí es bautizado Jesús. En el bautismo de Juan, ahí es bautizado Pero sí Jesús. que le puse. Bueno, entonces vamos ahora al cuarto bautismo, que es este, el bautismo en el nombre de Jesús. Este bautismo en el nombre de Jesús se da después del bautismo de Cristo, se da el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que dice por qué se tienen que bautizar así? ¿Quién es el que ordena este bautismo? Entendemos que fue Pedro, pero guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es un bautismo totalmente real, legal, divino, y es un bautismo realmente que no hay cómo retorcerlo ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, en Hechos 2:38, no sé cuánto lo quieren leer. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Hechos 2:38. Mateo. Mateo, a ver pues Mateo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Es un bautismo realmente de Dios, ¿verdad? Bautizarse en el nombre de Jesús. El problema es que este bautismo, miremos lo que dice en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel y le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que ustedes, ¿cómo es que le dice? Que ustedes crucificasteis. Ajá. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero lo que podemos ver es que Pedro le dice al pueblo de Israel, este Jesús que ustedes crucificaron. ¿Ve? Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué dice el verso 27? Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 2, Hechos 2 37. o 37. Sí. Oh, yo pensé que dijo No, yo me equivoqué, le dije 27.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Vemos que el pueblo de Israel, cuando Pedro les dice, ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ellos dice que se compungieron de corazón. El pueblo de Israel se compungió, o sea, le dieron un golpe en el corazón. Como cuando nos dan una mala noticia y nosotros decimos, wow, me están destrozando el corazón. Entonces el pueblo de Israel se compunge de corazón porque viene a su mente, nosotros lo matamos. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, pero nosotros lo matamos. ¿Ves? Entonces es ahí donde Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús, el texto que leyó mi hermano, 2:38. ¿Eh? Sí. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la diferencia que este bautismo ya era en el nombre de Jesús. El bautismo de Juan era en el nombre del arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan. Pero este bautismo ya es en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué se da este asunto de bautizar en el nombre de Jesús? Recordemos que Pedro le dice a los judíos y los acusa y le dice a ellos, ustedes mataron al Salvador del mundo. Ustedes lo mataron. Ese Jesús que ustedes mataron. Ese Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, ellos se compungieron de corazón. O sea, Dios santo, ¿qué hicimos? Matamos a Jesús. ¿Y qué haremos? Dicen ellos. ¿Verdad? ¿Qué haremos? Si matamos al Salvador, ¿qué haremos? La respuesta del Espíritu Santo a través de Pedro es, bautícense en el nombre del que ustedes mataron. ¿Me entiendes? Bautícense en el nombre del que ustedes mataron. La palabra compungir significa que fueron traspasados o atravesados de manera inesperada. Es un estado de congoja. Ellos estaban atónitos al escuchar la denuncia del apóstol Pedro de ser ellos los únicos responsables de haber asesinado al Mesías. ¿Ves? Entonces, aquellas palabras del apóstol Pedro fueron como punzadas en la conciencia del pueblo judío y les caló muy hondo. De manera que ellos dijeron, ¿qué haremos si matamos al Salvador del mundo? ¿Qué haremos? ¿Ves? Entonces es allí donde la respuesta del Espíritu Santo a través de Pedro es, bautícense en el nombre del que ustedes mataron. Esa es la respuesta. Ellos estaban compungidos. Entonces Pedro les da un bautismo estrictamente dirigido a los culpables del asesinato de Jesús. Esto es a los judíos. Los judíos pidieron un homicida, ladrón y delincuente que se llamaba Barrabás antes que Jesús. La Biblia dice que Pilato salió y le dice, mire, vamos a aprovechar que hoy es un día de fiesta donde se libera a un reo. Y lo tenemos por costumbre. Entonces vamos a soltar a uno de estos reos que tenemos. Se acostumbra que el pueblo decida cuál es el que vamos a soltar. Aquí está Jesús y aquí está Barrabás. Le pregunta al pueblo de Israel a quién quieren que suelte. ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué pidió el pueblo de Israel? Suelten a Barrabás.
Y a este le dice Pilato, crucifícalo, crucifícalo. ¿Quiénes son los asesinos de Jesús? Hasta se lavó las manos el Pilato, ¿no? No, pero es que Pilato tiene razón de lavarse las manos. Muchos dicen que hipócritamente se lavó las manos. No. ¿Sabe qué es lo que pasó? Mire lo que pasa. Mire lo que pasó aquí. Por esto Pilato se lava las manos. Ellos dijeron, Mateos 27, 25. Ellos dijeron que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dice Pilato, ¿me dejaron absuelto? ¿No soy yo el culpable de esto? ¿Sí? Entonces, que la sangre de este justo, que dijiste vos, Pilato, sangre de él, caiga sobre nosotros. O sea, se están echando un juicio encima. Ellos y a nuestros hijos. Entonces Pilato agarran su cosa ahí con agua y se lavan las manos. Estaba justificado. ¿Quién lo justificó a él? El pueblo de Israel. El mismo pueblo asesina a Cristo, pide a un ladrón en vez de Cristo y libera a Pilato. El mismo pueblo. Y se echan una sentencia, ellos, sobre ellos mismos y sobre sus hijos. Entonces, con esta declaración, los judíos echaron sobre ellos toda la culpa del asesinato del Mesías y cargaron sobre su descendencia al echarse la culpa de matar al Hijo de Dios. Ellos mismos absolvieron a Pilato y a los romanos que fueron los que hicieron toda la ejecución. Entonces, notemos que Pilato de inmediato se lava las manos. El juez romano se dio cuenta de inmediato que los mismos judíos lo habían dejado libre de semejante responsabilidad. ¿Sí? Entonces Pilato aprovechó lo que le están regalando, ser libre del asesinato de Jesús. Entonces, les dice, vamos a ver lo que dice en Hechos. Pero antes de eso quiero enseñarles esto. Le dice Pilato a Jesús. Pilato le dijo a Jesús, tu nación te ha entregado a mí. Lucas 23, 22. Jesús le dice, tu nación te ha entregado a mí. ¿Ves? Entonces, es por eso que podemos estar más que seguros que el pueblo de Israel es el único culpable del asesinato de Jesús. No hay más culpable, solamente él, el pueblo de Israel. Entonces, en este bautismo, en el cuarto bautismo, nosotros podemos ver este texto que vamos a leer en Hechos, capítulo 7. Veamos qué dice Hechos 7:51. Veamos qué dice. Hasta el verso 55. A ver, ¿quién lo quiere leer? Hechos 7, 51. Del 57. 55. Hechos 7, del 51 al 55. ¿Quién lo quiere leer? ¿Desde qué? ¿Desde el 50 y qué? 51.
Ok. Vosotros, gente testaruda, de corazón empedernido y oídos sordos, siempre... ¿Ese es? ¿Eso es? ¿Sí? Sí. Sí. Siempre habéis ofrecido resistencia al Espíritu Santo, como vuestros antepasados, así sois vosotros. ¿Hubo algún profeta al que no persiguieran vuestros antepasados? Ellos mataron a los que predijeron la venida del único justo, a quien ahora vosotros habéis entregado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles, pero que nunca la habéis cumplido. Amén. Fíjense bien todo lo que el Espíritu Santo les dice por medio de Esteban. Es el Espíritu Santo el que acusa al pueblo de Israel y le dice, aún los antepasados, le dice, ustedes los mataron y mataron al justo, a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel son los únicos culpables de haber asesinado al Hijo de Dios. Y le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le dice el Espíritu Santo a través de Esteban. ¿A cuál de vuestros padres mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Ves? Entonces, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oigan esto, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardaron. ¿Ves? Le está echando ahora no solo la culpa de haber asesinado al Mesías, sino que le está echando la culpa de que violaron la ley que se les dio, la ley de Moisés. Entonces, le dice, los acusa el Espíritu Santo a ellos de ser violadores del antiguo pacto de Moisés. Entonces ellos se enfurecieron en sus corazones y dice que crujían los dientes contra Esteban. Verso 54. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús está vigente, pero ¿solo para quién? Hago la pregunta. ¿Solo para quién está vigente el bautismo en el nombre de Jesús? Para judíos. Para los que fueron acusados por el Espíritu Santo de haber matado a Jesús. Lo que le quiero decir es que si alguien se bautiza, que no sea judío, y se bautiza en el nombre de Jesús, él está diciendo, yo participé en el asesinato de Jesús. Porque era para los asesinos de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Ven? Y por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando se trata del asunto del bautismo. Una persona llegó y me dice, hermano, que si le pido que me bautice en el nombre de Jesús, ¿me hace el favor? No lo hago. ¿Ves? Vamos a ir a bautizar a otro lado, váyase, pero aquí no. ¿Ves? Cuando usted conozca realmente por qué se dio esta orden en el nombre de Jesús, cuando usted examina esto, que la Biblia dice, entonces dice, usted se queda atónito y dice, wow, entonces el bautismo en el nombre de Jesús, ¿para quién es? ¿Para quién? Solo para los judíos. Es para ellos, porque ellos son culpables. Y el mismo Pilato le dijo a Jesús, tu pueblo te ha entregado a mí. Sí, tu pueblo te ha entregado a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el bautismo en el nombre de Jesús es solamente para judíos. Miremos algo. Este bautismo en el tiempo de Moisés
fue para judíos. Este bautismo o lavatorio en agua solo era para el pueblo de Israel. Este bautismo de Juan Bautista era en el río Jordán solamente para el pueblo de Israel. Ahora vamos acá. Esta acusación que el Espíritu Santo, de lo que acabamos de leer, esa acusación ¿para quién es? Para los, exactamente. Para los judíos que mataron al Hijo de Dios, que mataron a Jesús. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le enseñó a Pedro, es solamente para el pueblo de Israel. Ahora, tenemos que ver algo muy importante en esto. Cuando nosotros vamos al bautismo, tenemos que entender que si nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, estamos cometiendo un tremendo error. Porque si yo me bautizo en el nombre de Jesús, estoy cometiendo un tremendo error. Y me estoy haciendo cargo de las acusaciones que hay en contra de aquellos que mataron a Jesús. Ellos mismos dijeron que la sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso yo me quedaba sorprendido cuando miraba lo que pasó 40 años después de Cristo. Cuando Cristo le dijo allá en Mateo 24, les dice: y de cierto os digo que no pasará de esta generación antes que todo esto acontezca. ¿Cuánto es una generación judía? Son 40 años. A los 40 años de que Jesús ascendió a los cielos, entró el ejército romano y exterminó a los judíos. Casi los desapareció. Después viene un programa que le llaman las cruzadas y matan a un montón de mujeres con la idea de desaparecer al pueblo de Israel. Y más tarde vemos al dictador Adolfo Hitler, que está exterminando a más de 6 millones de judíos. ¿Por qué tanto odio contra los judíos? ¿Por qué? Porque ellos echaron la maldición. Exacto, ellos echaron la maldición. Ellos dijeron que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Me entienden? Entonces, los gobiernos crueles que han habido contra el pueblo de Israel únicamente han ido cumpliendo la maldición que ellos echaron. Nada más. Entonces, el bautismo, que nosotros podemos estar seguros que es para judíos, se encuentra en Hechos 2:38. Ahí está. Es solo para judíos. Ahora tenemos el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Borramos los detalles. O ponerlo aquí, en esta parte, en esta área, porque aquí vamos a dejar la otra área. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se menciona el traslado del Espíritu Santo a la tierra durante las fiestas judías de Pentecostés. En esta fiesta se reunían en Jerusalén judíos provenientes de todas las naciones, es decir, judíos que no vivían en Israel, y muchos judíos que no hablaban el idioma hebreo, porque nacieron en otras naciones de donde venían. Aquí debemos de examinar el propósito del Espíritu Santo de venir el día de Pentecostés. Este propósito estaba centrado en que todos los judíos, tanto los que habitaban en la nación como los que llegaron a la fiesta de Pentecostés de otros países, escucharan el mensaje del Espíritu Santo por medio de los 120 que estaban en el aposento alto. Aquí se cumplió lo dicho por el profeta,
Y dijo, Juan, el Bautista, cuando él dijo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Ves? Mateo 3:11. Entonces, dice que se posaron sobre ellos lenguas como de fuego. Este es el signo visible del don recibido. Entonces, notemos algo, sí. Notemos algo, que en este bautismo del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿dónde fue? Jerusalén. ¿Había gentiles aquí? Pregunto. ¿Había gentiles? ¿No fue donde estaba y recibieron Había 120, sí. 120 personas? Estaban los discípulos de Jesús, que eran los líderes, y el líder era Pedro. Y fue él lleno del Espíritu Santo para hablar como líder. Entonces, habían 120 aproximados de personas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Había algún gentil aquí? O sea, de las otras naciones. No, no había ni uno, ni uno. Todos los que estaban en este bautismo eran judíos. Todos los que estaban en este bautismo del lavatorio de agua eran judíos. Todos los que estaban en el bautismo de Juan eran judíos. Y todos los que estaban, a los que se les dijo que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús, eran judíos, los que habían matado a Cristo. Y en el día del Pentecostés, en el bautismo del Espíritu Santo, allí solamente había judíos. ¿Me entienden? Esto no se hizo en México, Canadá, Colombia, España, no, se hizo en Israel, esto, y se hizo en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este bautismo del Espíritu Santo fue en la fiesta judía de Pentecostés. Los judíos tenían varias fiestas, no me voy a meter ahí porque se extiende más, ¿verdad? Pero en una de las fiestas de los judíos, que era la fiesta de Pentecostés, precisamente ahí es donde se da el traslado del Espíritu Santo a la tierra. ¿Quién lo había prometido? ¿Quién había dicho, me voy? Jesús cuando se iba. Amén. Cuando él se iba, él dijo, me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Les enviaré al Espíritu Santo. Él os guiará a ustedes hacia toda verdad y hacia toda justicia. Él os hará recordar todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo desciende a la tierra, es el traslado del Espíritu Santo a la tierra. Entonces, aquí se cumple lo que Jesucristo había prometido, de enviar al Espíritu Santo. Entonces, esto es solamente para judíos. Pónganmele por favor ahí. Habían aproximadamente 120 judíos en el bautismo de Pentecostés. No se menciona en ningún momento que aquí hayan habido personas gentiles. Hay quienes confunden esto, miren. Hay quienes confunden que dice la Biblia, en el capítulo 2 de Hechos, dice que venían gentes de Siria, de Irán, de Irak, de Turquía, de Siria, de todos los países que habían en ese momento. Habían personas allí reunidas que fueron los que recibieron el mensaje del Espíritu Santo. Pero si usted se fija bien, en esa lectura dice que eran judíos que habían nacido en otras naciones. ¿Me entienden? Por ejemplo, en Guatemala hay un montón de judíos. ¿Sí? Hay bastantes. Ella conoció una familia judía ahí en Guatemala. Sí. En Nueva York dice que está lleno de puros judíos. Imagínense. Entonces, los judíos que estaban, las personas que estaban, que no hablaban hebreo, y por eso es que cuando el Espíritu Santo hace que hablen,
en otras lenguas, porque los judíos que habían regresado de otras naciones, como que llegue alguien, un judío de España, no sabe nada. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Utilizar más o menos 120 personas que eran del grupo de judíos que habían regresado a la fiesta de Pentecostés, y habían regresado, pero son judíos que iban a celebrar a Israel, pero ellos no hablaban el hebreo, ellos hablaban la lengua de su lugar. Por ejemplo, llegaron turistas judíos de México, por ejemplo. Entonces allí ellos escucharon el mensaje en la lengua mexicana. ¿Ves? Porque para eso Dios utilizó a estos 120. Pero era para judíos, porque eran judíos que habían llegado a celebrar a Israel la fiesta que el judío celebra todos los años. Aparte que los judíos no se mezclaban con ninguna otra raza, No, especialmente en sus fiestas. exactamente. Era de ellos nada más. Era una fiesta de ellos. Entonces ellos no se mezclan con nadie. ¿Ves? Ahí está mi esposa, que le diga cómo la trató una judía a ella. Platíquele. No, es que lo que pasa es que cuando yo trabajaba, la señora me mandó a decir que le dijera no sé quién, me acuerdo que era. Y yo me fui donde ella, pero yo no sabía que era judía. Y entonces vine yo y le dije, disculpa, dijo la señora de aquí. Y entonces ella me hizo así, espérate, pero me habla en español. Yo no hablo con perros, me dice. Yo soy judía, me dice. Respeta. Dios bendito, no soy perro. Tú eres gentil, me dice. Entonces, esa expresión, no solamente ella se la dijo a ella, se la dijo Jesús a una mujer que se acercó y le dijo a Jesús, Señor, le dice, ten misericordia, mira que estoy enferma. Y le dice Jesús, no es bueno tomar el pan de los hijos, o sea, de los judíos, y dárselo a los perros. O sea, refiriéndose a alguien que no es judío. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para un judío, somos unos perros, unos cerdos, o cualquier cosa. Pero estás en mi tierra, la Claudia. No, pero fue en Guatemala, no estaba yo quiero ni Bueno, No era tierra de ella No, tampoco. no era tierra de él. También me Entonces, respeto. este bautismo, O estás en mi perrera. esta Según Ferrer, esa es la verdad. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, no le doy mucho tiempo, bueno, porque no queda mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el día de Pentecostés es el traslado del Espíritu Santo a la tierra. Desde entonces el Espíritu Santo aquí está con nosotros, en la tierra. Él no se regresó al cielo, no. Él no se regresó porque dice que su corazón es parte del templo, ¿verdad? Cada corazón de los que están aquí somos parte del templo, o sea, del cuerpo del Señor. Entonces, aquí me le pone, por favor, una marca, porque vamos a pasar al otro. Dice, no se equivoque el número porque está despedido. Dice. Ya mira que No despedimos si no lo pone bien. Entonces vamos a ver, el bautismo de las naciones se llama este. ¿Por qué no borramos todo mejor? ¿Cómo se pone Cristo de la hermana? Porque tu papá Solo tomarle una foto. Sí, profe, no le borre. tu papá todo en medio. Toma la foto. Solo tomarle una foto ahí. Estoy corriendo. Listo. Ah, espérate, Mateo. En el primer bautizo, el que dice primera de CO, que es Corintios. Corintios. Ahí le falta la R. Tengo que tomar otra de nuevo. Sí, ya tiene la primera corrección. Ya está, ya. Que no sabía si era Colosenses. Sí, Ya sí. está. Sí. Ya está. Ya. De hecho que Corintios se abrevia solo con CO. Entonces, mire, vamos a entrar acá, ponérmele aquí, por favor, Pastor Charlie, bautismo de las naciones. Vamos a entrar a Mateo 28.
Mateo 28, 18 y 19. Mateo 28, 18 y 19. A ver, alguien que quiera darse el lujo de leerlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El bautismo de las naciones. Mateo 28, 18 y 19. Recordemos que el bautismo de las naciones, mire, quiero ver si todavía, más o menos cuánto tiempo tengo. Como 10 minutos. Voy a tener que resumirlo. El bautismo de las naciones empieza ya en Génesis capítulo 12 y su versículo 13. Les digo 3. Su versículo 3. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un plan que se llama la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Me entiendes? Cuando habla de las naciones de la tierra, se está refiriendo precisamente a lo que mi hermano leyó. Y le dice: id, hacer discípulos a las naciones. Recuerda que está diciendo a las naciones. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús ya resucitado, porque en el verso 18 dice que Jesús les dijo, ya resucitada, la simiente de Abraham, ¿verdad? La simiente de Abraham ya resucitado, dice: toda potestad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, escuchen esto, no le dice: haceme el favor de ir a predicar a las naciones. Haceme el favor. No quiero. No quiere. Le digo, por lo tanto, id. O sea, te mando, te estoy exigiendo que tienes que ir, ¿verdad? A las naciones. Ahora aquí está la orden de quién? De la simiente de Abraham. Se está cumpliendo precisamente Génesis 12:3. Se está cumpliendo precisamente ahí. Entonces le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Recordemos que estas son las buenas nuevas que Dios le dio a Abraham. Y si lo quiere leer, está en Gálatas 3:8. Y lee Gálatas 3:16, 3:8 y 3:16. A ver, a los que les gusta leer. ¿Qué dice Gálatas 3:8? Y la escritura misma, previendo que Dios justificaría a todas las naciones mediante la fe, anunció de antemano a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Ahora el 16. Ahora bien, Dios hizo las promesas a Abraham y a su descendencia. No se dice y a tus descendientes como si fueran muchos, sino y a tu descendencia, refiriéndose a Cristo solamente. Amén. Entonces, lo que podemos ver nosotros y podemos aprender es que cuando la simiente está colgado en la cruz del Calvario, Juan 19:30, él dice: todo es consumado. Lo que él venía a hacer
estaba consumado en la cruz del Calvario. A él lo sepultaron, al tercer día resucita, y ya resucitado dice: toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, hace discípulos a las naciones. Pero escuche, a las naciones háganlas discípulos, porque ella le había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces le dice: háganlos discípulos y bautícenlos. Escuchemos bien esto: y bautícenlos. O sea, la simiente de Abraham está dando una orden de bautizar a las naciones, no Israel, a las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una orden de la simiente de Abraham, la descendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este bautismo de las naciones, está cumplida la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ahí se cumple totalmente la promesa. Jesucristo abre las puertas y dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautismo de las naciones es este. Muchos dicen, hablando de una manera equivocada: ¿y por qué en todas las cartas de Pablo, de Pedro, no se menciona ni un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es muy sencillo esa explicación. ¿Por qué? Porque la iglesia no nace en las naciones. La iglesia nace en Israel. Los primeros cristianos eran judíos. Y a ellos se les había dado la orden de bautizar en el nombre de Jesús. ¿Algún judío se iba a bautizar con el bautismo de la nación? No lo iban a hacer. Tenía que ser en la orden que se les había dado. Los judíos en el nombre de Jesús. Y las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A las naciones. Entonces todo aquel gentil que se quiera bautizar en el nombre de Jesús está cometiendo dos errores enormes. Uno, ignorando la orden de la simiente de Abraham. Uno. Dos, haciéndose cargo de haber asesinado a Jesús. Sí. Dos problemas muy importantes. Entonces, cuando la simiente de Abraham se hizo presente en el mundo, entonces él vino a cumplir todo lo que Dios había prometido al padre Abraham. ¿Ves? Y cuando él dice: id y hacer discípulos a las naciones, él está cumpliendo la bendición que Dios le prometió a Abraham. Abre la puerta para todas las naciones. Exacto. Él dice: hagan discípulos a las naciones. O sea, aquí estoy cumpliendo lo que mi Padre Dios le prometió a Abraham. Porque antes del mandato de Cristo no estaba incluido nadie. Es que nadie más. ¿Qué es lo que pasa? Que en Cristo, al llegar Cristo a la tierra, se cumple todo. Por eso él en la cruz del Calvario dice: todo está consumado. ¿Ves? Se cumplió todo lo que la ley decía de él. Se cumplió todos los ritos de la ley, todas las ceremonias de la ley, todo se cumplió en él. Todo. ¿No? Entonces, él era el cumplimiento perfecto de la ley. Al estar Jesús en la tierra, él era el cumplimiento perfecto de la ley. Dicen muchos: ¿y por qué él no cumplió con el sábado? Porque rompió el sábado. Es que el cumplimiento perfecto de la ley era él. Era él. ¿Ves? Entonces, muchos no comprenden que al bautizarse en el nombre de Jesús están cometiendo esos dos errores gravísimos. Grave. ¿Ves? Hacerse cargo del asesinato de Jesús e ignorar la promesa de la simiente de Abraham que Dios le había dado a Abraham. ¿Ves? O sea, la entrada de nosotros como gentiles tiene su inicio cuando Cristo abre la puerta dando ese mandato. Exactamente. Si yo como gentil quiero saltarme
esa puerta. Es un Entonces, ladrón, dice, y salteador, dice Dios estoy Jesús. metiéndome por el lado equivocado. Sí, el camino equivocado. ¿Por qué? Porque él no es esa su entrada. Su entrada es cuando Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sí. Cuando dice, ¿y por qué Jesús, por qué no se menciona ni un bautismo en Hechos, en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro? No se menciona ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es sencillo. A los judíos se les había dado otra orden, que se bautizaran en el nombre de Jesús. Pero este bautismo ya no es para judíos. Aunque si el judío quisiera, no le hace ningún daño. ¿Ves? Si el judío quisiera bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no le hace ningún daño. Pero al gentil que se bautiza en el nombre de Jesús, a él sí. Está fuera de lugar. Está fuera de onda. No es eso, no existe. No es así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay una cuestión muy importante. Fíjense bien. Vamos a ver ahí en Mateo 3. Hay algo muy importante. Mateo 3. Búscalo ahí un poquito rápido porque ya se nos acabó el tiempo. 3 que 3, verso 8. No, 3. 16. Mateo 3:16. Una vez bautizado, Jesús salió enseguida del agua. En ese momento se abrieron los cielos y Jesús vio que el Espíritu de Dios descendía como una paloma y se posaba sobre él. El 17. Y una voz proveniente del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Amén. Fíjense bien en esto. Dice que Jesús, digamos así, sale del agua, ¿verdad? Él sale del agua. Aquí está Jesús. Algo feo, pero bueno, digamos que es él. Jesús. Falta los ojos, algo para que Le falta la mano, ahora sí. los ojitos, ahí ya. Hay un poco de mecha. Ya 4 pies tiene. Era eso en un vendaval. Vale, ni pareces tú, mira. Jesús sale del agua, ¿verdad? Y desciende sobre él, ¿quién? Una paloma. Una paloma, ¿verdad? A ver si la puedo Ahora va a ver. ser una paloma. Un pollo que va a Desciende el Espíritu Santo sobre él. Y del cielo, ¿qué surgió? Del cielo, Una voz. Una voz una voz que decía, que decía, este es mi hijo amado. este es mi Hijo amado. ¿Estás seguro que era ese? Sí, porque si mira me da. Entonces, esta voz, ¿de quién es? Dios Padre. mío. Escuche bien esto, la voz del Padre. Del Padre. ¿Este quién es? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Y este quién es? Jesús. Decimos que es El Hijo. Jesús. Ahora les pregunto. Esto que dice Mateo 28 y 19, ¿qué cosa es? ¿Qué relación miran entre bautícelos en el nombre del Padre. Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué relación hay con el bautismo de la nación? Bueno, porque con esas tres, las 3 personas iban a bautizar a los gentiles. Hay una relación bien linda. Fíjense en esto. Que la misma presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para nosotros, para las naciones.
Porque en otras palabras, cuando bautizaban en el nombre de Jesús, era como algo que tú lo mataste, ahora ni modo, tienes que usar su nombre. Y que no está completo. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue la presencia que hubo en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús estaban presentes la Trinidad de Dios. Y esa Trinidad de Dios fue dada a nosotros. A nosotros. Sí. Nosotros, en otras palabras, nosotros fuimos los certeros. Nosotros tuvimos la dicha, la bendición de gozar de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham en su simiente, la cual era Jesucristo. Entonces, para mí es una dicha, un placer saber que la manifestación del bautismo de Jesús, las tres personalidades que se manifestaron en el bautismo de Jesús, es la misma con la que a mí me bautizaron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, solamente les dejo con el pastor Charlie, ¿verdad? Y que Dios me les bendiga a todos. Amén, pastor. No. Bueno, tremendo ese estudio. Amén. Espero que, no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer antes que Muy claro. cerremos. Tenía antes, pero ya después de Yo sí tengo una, el pero 6 ya ya la hago entendí. fuera del aire al pastor. Fuera del aire. Pero tengo una. Suéltala, suéltala. Pastor, usted mencionó algo ahí en el cuarto bautismo, por ejemplo, que los judíos se hicieron responsables ellos mismos de la muerte de Jesús. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, él se supone que él llevó los pecados del mundo con él. Y eso incluye mis pecados, aunque yo no sea judío. En pocas palabras, yo también soy responsable porque lo que sufrió Jesús me correspondía a mí por ser pecador y no a él. Pero él cargó. ¿No soy yo también responsable de la muerte de Jesús? No, no es responsable. Porque por eso leía yo los versículos donde Pilato le dijo, ¿verdad? Tu pueblo te ha entregado a mí. Tu pueblo. Cuando él dice que murió por nuestros pecados, es cierto, la muerte de él. Pero no fuimos nosotros los que lo entregamos. No fuimos nosotros los que dijimos, suéltanos a Barrabás. No fuimos nosotros, pero fue el pueblo judío. Somos culpables del pecado. Somos culpables de los pecados, pero no somos los culpables de haber puesto a Jesús en la cruz. Porque se expresa de una manera bien directa en la Biblia de que fueron ellos a los que se les adjudica la muerte de Cristo. Una responsabilidad directa hace el Espíritu Santo Sí. contra ellos. Directamente contra ellos. A las naciones, Él murió por mis pecados, sí. Sí. Pero no soy yo culpable de haberlo entregado a la muerte, al asesinato. No soy culpable. En realidad tiene una relación en que todo lo que él hizo, dejarse matar, dejarse agarrar y todo eso, lo hizo por nosotros también. O sea, lo que él permitió que sucediera, lo permitió amándonos a nosotros también, desde la fundación del mundo o antes. Él nos amaba, entonces él permitió todo eso. Pero recordemos que el mismo apóstol Pablo dice que les dio endurecimiento al pueblo de Israel, le dio endurecimiento hasta que entrara la plenitud a los gentiles. O sea, los gentiles, el endurecimiento de Israel es para salvar a los gentiles. ¿Me entiendes? Entonces, al endurecer a Israel, ellos rechazarlo y matarlo y todo eso, les tocó a ellos esa parte difícil, durísima, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos entrar. ¿Verdad? Sí. Pero les tocó a ellos. Sí. Muy buena pregunta. Bueno, vamos a concluir el estudio de esta noche. Si no hay alguna otra pregunta. Y si... Muy buena pregunta, hermano. No crean que... Muy buena pregunta. Sí. Vamos a orar. Vamos al Señor en oración. Hay algunas peticiones que tenemos de oración.
Vamos a llevarla a nuestras oraciones. Revisen los motivos de oración ahí en el grupo. Tenemos algunos motivos para que estemos orando por eso, ¿verdad? Hay algunos hermanos que necesitan nuestras oraciones y que el Señor pueda estar obrando en sus vidas. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido reunirnos. Señor, estar en este lugar para servirte, para honrarte, Dios mío. Gracias por la vida del Pastor Carlos y lo que tú le has permitido a él, Señor, compartir con nosotros en esta hora. Señor, te damos gracias por él, su esposa que están aquí visitándonos, Señor, y los hermanos que han estado aquí en esta noche, Señor, gracias por el esfuerzo que han hecho, Señor, y aquellos que no han podido estar, te pedimos que seas tú con ellos, que ellos puedan estar, Señor, en los siguientes miércoles que vamos a estar compartiendo tu palabra, Señor, en este lugar. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos por lo que tú estás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ya está cansado. Ya. Oye, para que se siente.